Buenas tardes a todos. Muchas gracias ya por anticipado, que les repetiré después a todos vosotros por colaborar en este Fòrum d'Ocupació. También a todos vosotros por asistir, y vamos a continuar con estas mesas redondas o estas charlas en donde esperamos que encontréis solución, o al menos, si no solución, orientación, fundamentalmente, a todas las dudas que os puedan surgir a la hora de afrontar vuestro futuro profesional fuera de estas aulas. Vamos a continuar. Esta es la última mesa del grado en Derecho y todos nuestros ponentes tienen algo en común, y es que todos se dedican en diferentes vertientes al sector público, a la administración, que es otra de las partes o otra de los destinos tradicionales de todos los egresados de nuestra facultad, por la vocación de servicio público y porque son profesiones que nos sirven, tal y como ha dicho esta mañana la consellera, para garantizar nuestros derechos como ciudadanos, como sociedad, etcétera. Vamos a empezar con Beatriz Atienzar, que es estudiante, o que fue estudiante también de esta universidad, de nuestros vecinos, de la Facultad de Economía, que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, que ha sido técnico de Hacienda desde mayo del 2009, inspectora de Hacienda desde octubre de 2009 también. Su experiencia profesional, tiene 6 meses de experiencia como auditor. De 2001 a 2005 en la Delegación Especial de Cataluña, con su sede en Tarragona, como jefe del equipo de inspección en el área de inspección tributaria. De 2005 a 2020 ya en la Delegación Especial de Valencia, en el área de gestión tributaria, como jefa de área de gestión, y actualmente es la delegada especial de Valencia en la administración de Torrent. Cuando quieras, vale. Adelante. Hola, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí. Como ha dicho mi compañero, soy inspectora de Hacienda y soy administradora de Torrente. No sé si alguno de vosotros habéis planteado lo que es la agencia tributaria, opositar. Pues yo vengo aquí a contaros un poco mi experiencia, lo que hacemos en la agencia tributaria y cómo se puede acceder a ella. En primer lugar, la agencia tributaria, como señalar que es una organización que es un derecho público, se encarga de asistir e informar a los contribuyentes sobre el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, y también lleva a cabo la lucha y el control contra el fraude fiscal. Nuestra actividad es muy variada, se engloba en 4 grandes departamentos, que son el Departamento de Gestión Tributaria, Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Departamento de Recaudación y Aduanas e Impuestos Especiales. Os voy a contar un poco brevemente lo que se hace en cada uno de ellos para que tengáis una idea del trabajo que llevamos a cabo. El Departamento de Gestión Tributaria lleva a cabo actuaciones de gestión. ¿Qué es esto? Pues fundamentalmente se lleva a cabo un control extensivo, controles masivos. Se lleva a cabo también actuaciones de asistencia al contribuyente a través de campañas, como lo que conocéis todos, la campaña de declaración de la renta. Pues nosotros nos encargamos de organizarla para facilitar a los contribuyentes el ejercicio de sus obligaciones. También se lleva a cabo en gestión tributaria actuaciones de control censal. Se gestionan beneficios fiscales, como puede ser las deducciones de familia numerosa, deducciones de maternidad, etcétera. Y como ellos se han acabado otros controles masivos de comprobación de declaraciones. En el cambio, en el Departamento de Inspección Financiera Tributaria se llevan a cabo actuaciones de investigación. Estas actuaciones de investigación son mucho más intensivas que en el área de gestión, porque podemos llegar a las empresas a examinar su contabilidad, examinar cuentas bancarias. Se llevan a cabo, trata de fraudes más complejos que en gestión no se llegan a hacer. Luego tenemos el área de recaudación. En este área fundamentalmente se tiene por objeto la atención de los débitos tributarios. Fundamentalmente, cuando los contribuyentes no ingresan en periodo voluntario sus impuestos, pues inicia el periodo ejecutivo. En ese periodo ejecutivo entra el área de recaudación. Su misión fundamental es, mediante actuaciones de investigación patrimonial, se subastan, se embargan bienes, se enajenan, se subastan, y así conseguimos obtener el dinero o los fondos necesarios para la prestación de los servicios públicos. Gracias al dinero de los impuestos, pues como sabéis, se financia educación, se financia sanidad, etcétera. Es muy importante.
Y luego, por último, tenemos el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Es, por así decirlo, el departamento más exótico. Se han acabado actuaciones de control de los impuestos, de control de la importación a la exportación, impuestos especiales, tales como impuestos sobre el tabaco, las labores del tabaco, impuestos sobre la electricidad, impuestos sobre alcohol y bebidas derivadas, etc. También se han actuaciones de lucha contra el contrabando y usurpación de la marca, entre otras. Estos departamentos se apoyan, por supuesto, de un departamento, de dos servicios horizontales que pueden ser, como son informática y recursos humanos. Luego, por otro lado, indicaros también que la agencia tributaria, trabajar en la agencia tributaria es una muy buena opción para vosotros por diversas razones. En primer lugar, se garantiza un empleo estable y de calidad, o sea, su duración es indefinida. Los derechos y obligaciones están reconocidos por ley. Tenemos un salario muy competitivo. Una vez aprobadas la oposición, existe un curso retribuido en el Instituto de Estudios Fiscales. O sea, es una especie de prácticas, pero ya cobras algo. Y una vez obtienes la plaza, hay una mejora salarial. ¿Más beneficios de la agencia tributaria? Pues hay facilidades para la conciliación de la vida familiar y personal, no solo permisos retribuidos, también facilidad de horarios para conciliar la vida familiar, el cuidado de hijos. Destacar también que es una organización de referencia en las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la pandemia, de un día para otro, la agencia tributaria puso a trabajar a todos sus funcionarios en casa. Pocas organizaciones tienen esa fuerza. ¿Qué más destaco? Más beneficios. La selección se lleva a cabo en principios de igualdad, mérito y capacidad. Para acceder a la agencia tributaria no existe discriminación por razón de ni raza, ni sexo, religión. Señalar también que la superación, el acceso, la prueba de los exámenes se basa exclusivamente en el esfuerzo personal de cada uno. Y indicar también que es posible la movilidad geográfica, o sea, la agencia tributaria no solo está ubicada en toda España, en diferentes provincias, por lo que es fácil moverse de un sitio a otro a través de una serie de paneles o concursos. También está prevista la movilidad entre diferentes áreas, de tal manera que si uno va a gestión, luego puede pasar a recaudación e inspección y obtener una visión global de todo lo que hacemos. Y bueno, eso son fundamentalmente ventajas. Luego, los cuerpos que forman parte de la agencia tributaria, a los que podéis optar, siendo universitarios, pues os interesaría lo que es el Cuerpo Superior de Inspector de Hacienda del Estado o el Cuerpo Técnico de Hacienda. La titulación necesaria es diferente. Para formar parte del Cuerpo Superior de Inspectores necesita un grado, o sea, una licenciatura universitaria o ingeniero. Y para el cuerpo técnico se exige una diplomatura universitaria o ingeniero técnico equivalente. La oferta de plazas es a destacar también que se hace con carácter anual. El objetivo prioritario de la agencia, que es la lucha y persecución del fraude fiscal, es un sector prioritario, lo que quiere decir que la tasa de reposición de plazas es con carácter anual. Todos los años hay convocatorias. Generalmente en las convocatorias cada vez hay más plazas. En la actualidad vamos a sufrir un gran número de jubilaciones, por lo que está previsto que las tasas que se cubran, por supuesto, y que aumenten las plazas. Actualmente, las últimas plazas, la última oferta de empleo público para el cuerpo de inspectores salieron 120 plazas y para el cuerpo de técnicos salieron 423, creo que eran. Las previsiones para el 2022 también son muy buenas porque se establecen, son 102, el año pasado 120 para las previsiones para este año. Y para el cuerpo técnico de Hacienda 334. Como veréis, el número de ofertas ofertadas es muy elevado. ¿Qué más os quiero contar? Contaros también que se ofertan muchas plazas. Por otro lado, indicar también que los exámenes, el temario de oposición es diferente tanto de inspectores como el cuerpo técnico, el número de temas. El temario de inspector son 183 temas y el técnico de Hacienda 87 temas. Para los exámenes, la fase de oposición se estructura en dos fases, una fase de oposición y un proceso selectivo. La fase de oposición consiste en la superación de los exámenes y el proceso selectivo es, como he dicho antes, es un curso retribuido en el Instituto de Estudios Fiscales. Respecto al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda, los exámenes se componen de 5 exámenes. El primer examen es un cuestionario de 14 preguntas de Derecho Civil y Mercantil, Economía General y la Empresa. La duración es de 4 horas. Y luego el segundo examen consiste en la resolución de un supuesto teórico-práctico de contabilidad de matemáticas financieras, también de una duración de 4 horas. El tercer ejercicio, el examen, se compone es de un dictamen jurídico práctico de todo el temario de la oposición y existe una segunda parte
que es una prueba de idioma. Esta prueba de idioma consiste en la traducción de un texto, ya sea en inglés, francés o alemán, el idioma es a elegir, y luego consiste también en una serie de traducción, bueno, de filling gaps, de rellenar huecos. El cuarto ejercicio está formado, bueno, consta también de, cuarto y quinto ejercicio, consiste en la exposición de temas orales ante un tribunal. El cuarto ejercicio son 4 temas, la duración es de 1 hora y son 15 minutos por tema. Aquí se incluye el temario, se incluye Hacienda Pública, Sistema Financiero y Derecho Constitucional Administrativo. Y el quinto examen son, en vez de 4 temas de exposición oral, son 3 temas, también de 15 minutos cada uno, y es Derecho Tributario y Financiero Español, Economía, y luego de Derecho Tributario y Financiero Español, carácter general, y luego 2 partes especiales, 1 y 2. Que viene a fundamentar la parte 1 serían fundamentalmente impuestos a renta de personas físicas, IVA, impuestos a las generales, y la parte 2 sería impuestos especiales, aduanas, delito, etc. Importante destacar que como novedad en las últimas ofertas de empleo público se estableció lo que es el acto y acto consolidado. Esto quiere decir que si apruebas el primero y el segundo examen, con un acto consolidado, te guardan la nota para el siguiente. Es decir, si no conseguís aprobar una convocatoria y en el primero y el segundo habéis obtenido un acto consolidado, el siguiente año que os presentéis, esos 2 exámenes estaríais excluidos, por lo cual empezaríais por el tercero y sería mucho más fácil acceder al cuerpo. Eso respecto al cuerpo de inspectores de Hacienda. El cuerpo técnico de Hacienda, el número de temas es inferior, en este caso, como he dicho, son 87, y consta solo de 3 exámenes. Estos 3 exámenes están divididos, bueno, constan en 3 partes. El primer examen es un cuestionario también de 24 preguntas, de derecho civil, derecho mercantil y derecho constitucional, y de economía general y de empresa. La duración también es de 4 horas. Este primer examen también tiene una segunda parte, que es de conocimiento de idiomas, también a elegir entre francés, inglés y alemán. Y bueno, ese sería el primer examen. El segundo examen sería un supuesto práctico de contabilidad y matemáticas financieras. Y el tercer examen es un cuestionario de 24 preguntas, 24 preguntas de Derecho Tributario y Financiero Español, y consta de una segunda parte. La segunda parte consiste en la exposición escrita de un tema. Una vez desarrollado el tema y obtienes el aprobado de la primera parte, vas a Madrid no a exponer el tema como ocurre en inspectores de Hacienda, que vas a decir de memoria los temas, sino que consiste en leer el examen que tú has escrito, y también se hace ante el tribunal. Señalar también que si accedéis al cuerpo de técnicos de Hacienda, existe la posibilidad del ascenso profesional, de la carrera profesional, de tal manera que sois técnicos y podéis seguir estudiando para inspector de Hacienda, no es necesario hacer todos los exámenes de inspección. Si sois técnicos y podéis empezar a hacer los exámenes del tercero, que hay exentos del primero y del segundo. Y bueno, contaros también que trabajar, yo veo que es una oportunidad muy buena, opositar, si quien se lo pueda estar unos años más estudiando, yo creo que vale la pena, más que nada por el volumen de plazas que está previsto que salgan en los futuros años. Es un trabajo realmente muy enriquecedor, de aprendizaje constante, y bueno, que en cualquier duda la podéis poner, estar en contacto con la universidad, que tengáis interés. En la página de la agencia tributaria, entonces hay una opción que es trabajar en la agencia. Ahí podéis ver el detalle de los temas, de los temas que constan, que forman parte de cada examen, la duración, cómo se desarrollan. Y luego, cualquier otra duda que tengáis, pues no dudéis en contactar con nosotros a través de la universidad o con el medio que dispongáis, y nosotros estaremos encantados de atender vuestras dudas, vuestras inquietudes y lo que queráis. Muy bien, muchas gracias. Vale. Muy bien, Beatriz, pues muchísimas gracias por ayudarnos y por hacer esta exposición, no solo de la Inspección de Trabajo, sino de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Hacienda, sino también de la Agencia Tributaria y las posibilidades que ofrece a nuestros estudiantes. Y a continuación vamos con otra estudiante de esta universidad, y no solo de esta universidad, sino también de esta facultad, de la Facultad de Derecho, que estaba en el mismo lugar que estabais vosotros hasta hace bien poco, porque terminó la carrera en 2017 y no lo sabía por culpa de las mascarillas, pero que es que además ha sido alumna mía. No me extraña que haya llegado tan lejos. Es broma. Que es Ana Salinas, que es inspectora de Trabajo y Seguridad Social
que es graduada en Derecho por la Universidad de Valencia. Como os digo, obtuvo el título en el año 2017 y acaba de terminar ahora mismo, o hace nada prácticamente, la formación en la Escuela de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Madrid y se encuentra desarrollando ahora el periodo de prácticas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Valencia y terminará el mes de abril. O sea que, nada, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Derecho la invitación para poder participar en este foro de empleo y también pues, agradecer la oportunidad de poder dar a conocer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuál es la labor o la función que tiene atribuida esta institución, este servicio público, o cuáles son los cometidos que realizan los inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Como bien ha dicho Sergio, yo acabo prácticamente de salir del huevo. Hace aproximadamente un año finalicé o superé el proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente, junto con mis compañeros de promoción, realicé la formación teórica que se imparte en Madrid, en la Escuela de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y actualmente me encuentro desarrollando las prácticas. Llevo aproximadamente 3 semanas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia. En cuanto a qué hacemos los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o cuál es la labor social que realiza la inspección, aquí me gustaría intentar eliminar o reducir un prejuicio que existe acerca de la inspección de trabajo, y es que generalmente se le atribuye la coletilla de que es un cuerpo sancionador que se dedica meramente pues, a imponer multas pecuniarias o a sancionar a los empresarios o al resto de sujetos responsables, pero me gustaría señalar que esto no es así, que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene como finalidad principal velar o vigilar para que los sujetos responsables cumplan la normativa del orden social. Esta normativa principalmente pues, contempla los derechos y las garantías de las personas trabajadoras. Todos sabemos que existe una relación laboral que muchas veces es desigual entre la figura del empresario y del trabajador, que se producen muchos abusos por parte de la figura del empresario en cuanto a la persona trabajadora, y nosotros buscamos pues, luchar contra este tipo de abusos y velar porque se protegen los derechos que la ley regula para los trabajadores. También, obviamente, la legislación pues, nos otorga la facultad de que en el caso de que se detecten incumplimientos de esta normativa, pues podemos iniciar el correspondiente procedimiento sancionador. Nosotros no sancionamos directamente, sino que proponemos una sanción y posteriormente es un órgano superior el que determina la sanción pecuniaria correspondiente. Además de esta función principal, que es la de actuar como policía laboral para que se cumpla con la ley, también realizamos otras funciones que yo creo que son muy desconocidas. Por ejemplo, realizamos funciones de asistencia o asesoramiento jurídico-técnico, tanto a los empresarios como a los trabajadores o a los representantes de los trabajadores. Esto les ayuda a ellos a conocer mejor la ley y también pues, les facilita a la hora de su cumplimiento. También realizamos otra función que considero que es muy importante, y es la de que intervenimos en procedimientos como son los de mediación, conciliación y arbitraje. En la relación laboral se plantean muchos conflictos de carácter laboral, tanto individuales como colectivos, y las partes en conflicto no solamente pueden acudir a la vía judicial para la resolución de los mismos, sino que también se pueden desarrollar procesos extrajudiciales de resolución de conflictos en los que nosotros, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, intervenimos para poder ayudarles a que alcancen un acuerdo para resolver dicha controversia. Las únicas limitaciones o la limitación principal de este tipo de procedimientos es que no podemos imponerlos, sino que son las partes en conflicto las que deciden, solicitan o aceptan que este tipo de procesos se lleven a cabo. En cuanto cuando he hablado antes de que nosotros velamos porque se cumpla la normativa del orden social, ¿qué entendemos por normativa del orden social? Es decir, ¿en qué materias los inspectores de Trabajo y Seguridad Social somos competentes para intervenir o para vigilar? Por ejemplo, normativa materia de carácter laboral, relaciones laborales individuales y colectivas. Por ejemplo, actualmente en la inspección yo estoy estudiando expedientes relativos con denuncias de trabajadores que reclaman el pago de salarios o bien el retraso en el pago de los mismos. También trabajadores, por ejemplo, que denuncian que realizan funciones superiores y que reciben un salario inferior a lo que le correspondería según su grupo o su clasificación profesional. También tratamos expedientes relativos con discriminaciones salariales por razón de sexo. En la actualidad el tema de la igualdad es muy importante, está muy de moda.
También trabajamos a través de campañas, por ejemplo, actualmente estamos con la campaña de la contratación a tiempo parcial. Esto supone que los inspectores velamos o estudiamos que aquellos trabajadores que están vinculados mediante un contrato a tiempo parcial verdaderamente realicen el número de horas que estipula su contrato de trabajo y que no hagan más. Y en el caso de que hagan más horas, pues que éstas sean pagadas, bien registradas, y también que los empresarios coticen estas horas al sistema de seguridad social. Un tema también muy actual en relación con la reforma laboral es la contratación temporal. Nosotros también intentamos luchar contra el fraude en materia de contratación temporal, es decir, que no se haga un uso abusivo de la contratación temporal, y también pues, estudiamos si verdaderamente existe una causa para, digamos, utilizar este tipo de contratos, ya que la ley exige que exista verdaderamente una causa de temporalidad para poder, digamos, contratar a un trabajador con carácter temporal. También otra de las materias en las que los inspectores de trabajo y seguridad social somos competentes es la materia de seguridad social. Nosotros velamos porque los trabajadores estén dados de alta en el sistema de seguridad social, no dados de alta únicamente, sino que estén encuadrados en el régimen que le corresponde. Es decir, luchamos, por ejemplo, contra la figura de los falsos autónomos. También intentamos comprobar o vigilar que los empresarios cotizan o ingresan sus cotizaciones por los trabajadores que están prestando los servicios para ya que en el caso de la falta de cotización también se puede dar una situación de desigualdad o de competencia desleal entre empresarios. Por ejemplo, un empresario que cumple o que cotiza por los servicios que prestan sus trabajadores pondrá a lo mejor el precio de un producto que vende es a lo mejor superior a aquel empresario que no ingresa dichas cotizaciones y que puede a lo mejor poner un precio más inferior de sus productos, dando lugar pues, a situaciones de desequilibrio o de competencia entre los empresarios. Además, también la cotización al sistema de seguridad social garantiza la sostenibilidad económica de nuestro sistema, y esto permite pagar futuras prestaciones, las prestaciones que posteriormente se van causando, como prestaciones de jubilación o por desempleo, entre otras muchas. En materia de prestaciones también tenemos un papel muy importante. Nosotros no concedemos prestaciones, pero sí que digamos, vigilamos con que las personas que causan derecho a las mismas cumplan con estos requisitos o los mantengan para ser beneficiarios de las prestaciones de seguridad social. También, por ejemplo, actuamos en materia de incompatibilidad de prestaciones, como pueden ser aquellas personas que son beneficiarias de prestaciones por desempleo y no pueden estar desarrollando una actividad laboral. También se dan aquí situaciones de fraude en las que el empresario a lo mejor abusa del trabajador y les obliga a teletrabajar o a acudir al trabajo cuando no pueden porque son beneficiarias de este tipo de prestaciones. Una materia también muy bonita y que tiene una función social innegable es la materia de prevención de riesgos laborales. Nosotros aquí tenemos una labor preventiva, y es que acudimos a los lugares o a los centros de trabajo para comprobar o para velar que el entorno laboral es seguro y saludable para el trabajador, intentando reducir al máximo posible la siniestralidad laboral. Por ejemplo, un lugar en el que que la siniestralidad laboral es muy elevada es en las obras de construcción. Por el carácter móvil o temporal de las mismas, el número de accidentes que tienen lugar en este tipo de lugares es bastante elevado. Nosotros para ello nos desplazamos a las obras de construcción para comprobar, por ejemplo, que un trabajador que se encuentre trabajando a 5 metros de altura cuente con el correspondiente arnés de seguridad o se hayan adoptado las medidas de protección de carácter colectivo o individual pertinentes. En esta materia también es muy frecuente, en vez de iniciar un procedimiento sancionador, requerir al empresario para cuando nos encontramos ante una situación que en materia de seguridad y salud es deficiente, arregle esta situación y cumpla con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Además, también estamos facultados para, si detectamos una situación de riesgo grave e inminente, poder paralizarla y que no se continúe con la actividad laboral para evitar así un siniestro laboral. También, por ejemplo, actuamos en materia de extranjería, es decir, comprobamos que los extranjeros que requieren de la correspondiente o perceptiva autorización de trabajo de residencia cuenten con ella, entre otras muchas materias. Por ejemplo, también actuamos en materia de colocación, de empleo, entre otras. En cuanto al trabajo de inspector, yo, como ya he dicho antes, llevo solamente 2 o 3 semanas yendo a la inspección, pero sí que me gustaría destacar que fue una de las cosas que más me llamó la atención a la hora de decidirme por esta posición, ya que cuando yo acabé la carrera tampoco sabía bien qué iba a hacer, sí que tenía claro que quería opositar, pero no sabía a qué. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando hablé con un inspector de trabajo y seguridad social fue la flexibilidad o la libertad de organización que tenemos los inspectores de trabajo a la hora de desarrollar nuestra actividad. Tenemos la obligación únicamente
físicamente de estar un día en la oficina, que es el día de presencia, y es el día pues, en el que aprovechamos para citar a los trabajadores, a los empresarios, para pues, terminar con nuestros expedientes. El resto de días de la semana podemos organizarnos de la forma que queramos, también establecer nuestro horario para acudir a las diferentes empresas. Obviamente tenemos que cumplir con un mínimo de productividad y con unos expedientes que se nos asignan, que digamos que esto se produce con carácter trimestral. En cuanto a cómo puedo ser inspector de trabajo y seguridad social, bueno, pues siendo sincera, estudiando mucho, hay que dedicar 3 o 4 años como media para superar el proceso selectivo de acceso a este cuerpo superior. Mi consejo también es que son años duros, años que tienes que tener las cosas muy claras, ser muy constante, pero también creo que si alguno de vosotros tenéis claro que queréis opositar, ya no solamente a mi oposición, sino a cualquier otra oposición, que luchéis, que apostéis por ello, porque todo se puede sacar, simplemente cuestión de constancia y de tener las cosas bastante claras. En este caso, para ser inspector de trabajo se requieren 2 requisitos. El primero es que seáis o que ostentéis la nacionalidad española y, en segundo lugar, que seáis o bien licenciados, graduados, ingenieros arquitectos o bien que tengáis el título de doctor. Para superar este proceso selectivo hay que superar 5 ejercicios, cada uno de ellos son eliminatorios. El primer ejercicio consiste en desarrollar 2 temas durante 4 horas de forma escrita, que son sacados al azar el día del examen. Un tema corresponde a materias relativas con la organización de las administraciones públicas, derecho administrativo y derecho de la Unión Europea, y otro tema se elige entre 2 partes optativas, una parte que es la relativa a derecho civil, mercantil, tributario, economía y contabilidad, y una segunda parte que es la relativa a la prevención de riesgos laborales. Una vez se supera este examen, se accede a un segundo ejercicio que tiene carácter oral. Aquí me gustaría transmitir tranquilidad en cuanto a que muchas veces los estudiantes rechazan prepararse una oposición por el hecho de que tienen que hacer frente a un examen de carácter oral. Mi consejo es que yo salí de la facultad sin saber cantar ningún tema. Cantar es la jerga que utilizamos los opositores para describir el proceso de desarrollar un tema con carácter oral. Yo terminé la facultad y no sabía cantar ningún tema y recuerdo perfectamente el primer día que canté mis 4 temas ante el preparador y no hay punto de comparación el primer día que cantas a cuando llevas un tiempo pues, practicando y aprendiendo. Además, el preparador te ayuda, te da consejos. Entonces, mi consejo es que nadie sale de la facultad sabiendo cantar y que es algo que se puede totalmente aprender y se puede realizar muy bien. El segundo ejercicio consiste en cantar 4 temas también sacados al azar durante un periodo de 50 minutos. Una vez se supera este examen oral, hay un tercer ejercicio que también tiene carácter escrito y que es desarrollar 2 temas durante un periodo de 4 horas. El primer tema es en relación con la materia de prevención de riesgos laborales y el segundo tema es en relación con el procedimiento inspector, las fases de que consta la actuación inspectora, así como también las conductas que podemos tipificar como infracción y qué sanciones económicas pueden ser posteriormente impuestas a los sujetos responsables que incumplen o que cometen este tipo de conductas tipificadas por la ley. El cuarto ejercicio es un examen de carácter práctico en el que se materializan todos los conocimientos teóricos adquiridos con anterioridad. Es un supuesto real, es decir, te describen que a lo mejor un inspector acude a una empresa, se encuentra con 2 trabajadores que no están dados de alta o con un extranjero que no tiene autorización para trabajar, para que desarrolléis las medidas inspectoras que en ese caso cada uno adoptaría. También es un supuesto que se practica y mucho con el preparador, pero que si se practica bien pues no hay ningún problema en poder resolverlo. Y por último, hay un quinto ejercicio que es también una traducción, como ha dicho la compañera, de idiomas. Se puede elegir entre el inglés, entre el francés y el alemán, si no recuerdo mal, y consiste en traducir un texto al español, que la extensión del texto suele ser pues, a lo mejor una cara de folio. Y tras finalizar pues, estos 5 ejercicios, también hay un periodo de formación, como ya he dicho antes, en Madrid, en el que también pues, se te realizan exámenes, pero bueno, siendo sincera, la parte dura y la parte que más cuesta es superar los 5 ejercicios. Una vez superas estos 5 ejercicios, pues la escuela es casi un mero trámite en el que te forman y en el que pues, te explican también cómo es la labor del inspector de trabajo y seguridad social. Y nada, hasta aquí mi aportación. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muy bien, Ana, muchísimas gracias por habernos ilustrado y habernos expuesto no solo las vías o el mecanismo de acceso a la inspección, sino también por esa visión de cuáles son las tareas de la inspección, que van muchos más allá de la idea preconcebida acerca de la sanción y demás. Muchísimas gracias. Continuamos con
También seguimos en el sector público, como decíamos desde el principio, que parece ser el hilo conductor de esta mesa, y vamos en este caso a una parte de la Administración, que son las Fuerzas Armadas, y tenemos como representante de las mismas al Teniente Coronel Jesús de Salvador Icedán, que es Teniente Coronel Interventor, que es licenciado en Derecho por esta universidad, por la Universidad de Valencia, diplomado en Estudios Avanzados de Paz y Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y doctor en Derecho por la Universidad Católica de Valencia. Tiene una larga trayectoria y experiencia en diferentes destinos y comisiones, tanto del Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior como en la Seguridad Social, en su condición de interventor, y también como internacionales, como auditor de la OTAN en ISAF o representante del Ministerio de Economía y Hacienda en el Golfo Pérsico para la adquisición de aviones de combate, o bien en el ámbito cultural en diferentes foros de Cáucaso-Azerbaiyán. Ingresó profesionalmente en el Cuerpo de Intervención de Defensa en 1994, está destinado como interventor de la Delegación de Defensa de la Comunidad Valenciana y del Cuartel General de la OTAN en Valencia y actualmente es fedatario de la Notaría Militar de la Comunidad Valenciana. Cuando quieras, adelante. Moltes gràcies. Bona vesprada. Jo, si no os importa, porque hablar con una guerrera que es a modo como casi una coraza, y si mis compañeros de mesa no os importa que os den la espalda, me pongo aquí de pie y así os veo a todos. Os veo a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, en primer lugar. Y gracias por la participación también. Por Dios. Y nada, como habéis oído a Sergio, vengo a hablaros de la salida del grado de Derecho en las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa. Antes de nada, daros la enhorabuena por resistir a la última sesión del día, que hay que tener mérito. Y después, ya de manera en serio, ya no tanto de broma, felicitaros por la elección de ser profesionales del derecho. No os imagináis la carrera de Derecho, que habla de la organización de la sociedad, las alegrías, ojo, y disgustos que te puede dar. Es apasionante y es muy bonito, ¿eh? Ya veréis a lo largo del tiempo, ya ha dicho la fecha, 94, hace ya tiempo que soy servidor público, en concreto de las Fuerzas Armadas, las alegrías que os puede dar y cómo podéis aportar y disfrutar, y aportar a la sociedad. Como ha dicho Sergio, aquí vamos a hablar como salidas profesionales del sector público. Claro, dentro del sector público, no os voy a dar aquí una charla de derecho político, las administraciones, la Administración General del Estado, Administración Autonómica, Administración Local, todos funcionan fenomenal de forma ordinaria, pero el Estado tiene una organización muy especial para que en caso de emergencia o de amenaza grave, todo siga funcionando, sigáis pudiendo disfrutar de un régimen de libertades y que España siga en funcionamiento normal. Y esa organización son las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa. Lo hemos podido ver tristemente en esta pandemia, cómo las Fuerzas Armadas han hecho desinfección, han ayudado a los pobres abuelitos en las residencias, han hecho lo que es una organización de alto compromiso social con sus ciudadanos, con todos los españoles, ¿no? Y dentro de esta gran organización, que es como un mini-estado dentro del Estado, pues como organización que replica a las demás organizaciones, pues hay una serie de cuerpos, en este caso os voy a hablar de los cuerpos que proceden del mundo del derecho, que replican un poco lo que existe en la estructura civil, para que, ya os digo, cuando todo lo demás falla, se pueda seguir funcionando de la forma más ordinaria. Por eso os voy a hablar, dentro de esta organización, de 3 cuerpos básicamente, que podéis acceder los que provenís del mundo del derecho. En primer lugar, el cuerpo jurídico militar, que igual os sonará o no sonará, pero seguramente sí que os sonará el cuerpo de la Abogacía del Estado o Abogacía de la Generalitat, ¿vale? Os sonará el cuerpo de jueces y magistrados, o cuerpo de fiscales, o de letrados de la Administración de la Justicia. Pues todos esos cuerpos del Estado, de las diferentes administraciones, eso se refunde en el Ministerio de Defensa, en el cuerpo de jurídicos militares. Los jurídicos militares ejercen la función de asesoramiento
como la abogacía del Estado. De hecho, hay un convenio entre la asesoría jurídica de la defensa y la abogacía del Estado para desarrollar su función. Desarrollan pues, toda esa labor de asesoramiento que hace la abogacía, de personación. Después, en la jurisdicción, ya sabéis, jurisdicción militar, artículo 117.5 de la Constitución española, desarrollan las tres funciones. Hacen de jueces togados, según el destino, hacen de fiscales y hacen de letrados, secretarios relatores, se llama en la jurisdicción militar, ¿vale? Desarrollan esa triple función. También, ojo, y antes de todo, esos tres cuerpos que os voy a hablar de jurídicos militares, intendencia de los ejércitos e intervención, como servidores públicos en un nivel de grupo A1 de la administración, pueden desarrollar servicios de dirección de organismos de la administración, pueden estar al frente de direcciones y distintas administraciones públicas, ¿vale? Un poco como comodín, en ese sentido, como cualquier cuerpo del Estado de nivel grupo A1, ¿vale? Es decir, primera opción, cuerpos de jurídicos militares, igual que la abogacía del Estado y la jurisdicción, incluyendo los tres cuerpos, jueces y magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Después tenemos al cuerpo de intendencia de los ejércitos. Hay en cada uno de los ejércitos, tierra, mar y aire, un cuerpo de intendentes. ¿A qué podíamos asimilarlo? Pues básicamente una especie de técnicos de la administración civil con una gran carga de management in business y eso sí, y un plus logístico y operativo, ¿vale? Según los destinos, son destinos pues, muy gerenciales, muy de administración, y hay otros puestos que son más operativos, más pie de la unidad y más a nivel de, por ejemplo, en Intendencia de la Armada, pues tienen una servidumbre de varios años embarcados en un buque de nuestra Marina, ¿vale? ¿Qué hacen los intendentes de los ejércitos? Pues una función también de asesoramiento en su materia económico-administrativa y hacen de gerencia y logística en los ejércitos, ¿vale? Como puede ser una labor de cualquier técnico de la administración civil. Eso es los cuerpos de intendencia de los ejércitos. Y el tercer cuerpo, que es al que pertenezco, el Cuerpo de Intervención Militar, Cuerpo de la Defensa, pues tenemos una triple función. Primero, una función de asesoramiento económico-fiscal, ¿vale? Tenemos una segunda función, la función interventora, que desarrolla su trabajo a través de la fiscalización y las auditorías, igual que hacen los compañeros de la Hacienda. Por ejemplo, nosotros, de hecho, funcionalmente dependemos de la IGAE, el Ministerio de Hacienda, que es quien nos dicta sus instrucciones, ¿vale? Y finalmente tenemos una tercera función, que es la notaría militar. Como ha dicho Sergio, soy el fedatario de la notaría militar en la Comunidad Valenciana. El trabajo es apasionante, es variado, múltiple, compromiso social es extraordinario, el estar ayudando a tus compatriotas, porque además surgen pequeñas cuestiones que no os podéis imaginar, yo no lo sabía, porque la notaría militar, la fe pública en Valencia, pues tiene su limitación en cuanto que el agente activo o pasivo sea siempre el Ministerio de Defensa, ¿no? Por ejemplo, yo firmo las apostillas de la Haya cuando hay que reconocer una firma de un documento de defensa para que tenga validez fuera, todos esos trámites internacionales, testimonios, actos de presencia del ámbito de defensa. Pero cuando sales a misiones internacionales, en mi caso fue Afganistán, claro, ejerces la fe pública, la notaría a todos los efectos, ¿vale? Trabajas y ejerces como un notario. Entonces, claro, haces testamentos, apoderamientos y ahí ya te das cuenta de, por ejemplo, una cosa muy curiosa de la labor social del notario, que tiene una imagen muy así, muy seria, muy tal, y es una labor social extraordinaria. Porque cuando alguien está haciendo el testamento delante de ti, está contando lo último que quiere que se oiga de él en la vida. Entonces, te transmite una serie de intimidades que igual no lo saben, de hecho, no lo sabían ni los familiares cercanos, ni su mujer, alguno, ni sus hijos,
una serie de intimaciones y unas peticiones de consejo que es extraordinario la labor que puedes desarrollar ahí aconsejando en esa acción social de la fe pública, expidiendo testamento. O, por ejemplo, también como notario en Afganistán, pues me tocó participar en el proceso electoral de la presidencia de Afganistán para dar fe de la custodia de una serie de documentos, ¿vale? Y participando en el procedimiento y conociendo a los representantes políticos de Afganistán, del presidente Ghani y Abdullah. O sea, es, ya os digo, un trabajo apasionante. Después, en otras labores, fiscalización y auditorías, por ejemplo, ha comentado Sergio una, en un contrato, son contratos, ojo, no pasa todos los días, no, estos son batallitas ya de alguien que pues, desde el 94 ingresó y tiene ya años, pero la oportunidad de ir al Golfo Pérsico para ver cómo acaba un contrato que se firma con el Emirato Árabe de Qatar de adquisición de aviones. Entonces tienes que estar ahí pues, desplazado en unas condiciones un poco curiosas y con una legislación internacional que a veces es más curiosa todavía porque no es la que se aplica aquí. Y entonces trae una serie de oportunidades muy variadas de trabajo que para el que le guste un poco el desafío, no solo físico, sino intelectual sobre todo, es una maravilla. Después, que os voy a decir, fiscalización y auditorías, pues es el control del gasto. La sociedad en general conoce mucho al inspector de Hacienda por el tema recaudatorio, pero que es el que ejerce la recaudación que supone. Después está el que ejerce el control del gasto, ¿no? Que somos menos conocidos, el interventor, aunque con esto de la corrupción y los hombres de negro de Europa que vienen a controlarlo los fondos europeos, suena más, ¿no? Pero lo que hacemos es ejercer el control del gasto público, de cómo, con lo que se ha recaudado a toda la ciudadanía, cómo se gaste, que se gaste bien. Claro, después te dan, pues en este ejercicio de auditoría, pues te dan la oportunidad de como me ocurrió a mí hace unas semanas, de ejercer un control de aplicación de fondos europeos en el puerto de Valencia y de Castellón, por un acuerdo entre la Oficina Nacional de Auditorías y la Intervención General. O sea, que te da una serie de posibilidades de trabajo muy variado y muy, muy curioso, ¿vale? Después, esto es un poco el trabajo, ¿no? Esos son tres cuerpos, el jurídico que desarrolla, os digo, como la abogacía del Estado y como toda la jurisdicción, Intendencia de los Ejércitos, que es una especie de técnicos de administración civil con bastante management y business y una parte logística y operativa, sobre todo cuando eres joven, cuando tienes empleo de teniente o capitán, y después interventor que refunde lo que es un interventor civil, que hay interventores locales de habilitación nacional, hay interventores autonómicos y hay interventores nacionales de la IGAE y de la Seguridad Social. Nosotros somos el tercer cuerpo de interventores del Estado y también ejercemos la fe pública en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Eso es un poco el bosquejo. Después, ya cosas prácticas que habéis muy bien apuntado de plazas. Pues mira, el año pasado salieron entre los tres cuerpos unas 54 plazas. Año a año van saliendo. Como muy bien han dicho mis compañeras, la oposición es una competencia, aparte de con los otros opositores, contra uno mismo, ¿eh? Y decía el examen oral, que a muchos le echan para atrás, pues yo me dediqué a leer en misa, sin prepararme la lectura. A mí me dijo mi preparador, que eso es verdad, hace falta una vez, me dijo, oye, tú tienes que practicar la lectura, leer en público porque te trabas, no vas suelto. Y digo, ¿yo qué haré para leer en público en un entorno un poco de presión, de que te está todo el mundo mirando? Porque claro, el tribunal, tú escribes el examen y después lo tienes que leer ante el tribunal. Entonces, y un día en misa se me ocurrió, digo, pues ya está, me subo arriba y sin haber visto nada de la escritura, pues me lanzo a leer y así, pues, oye, y resultó porque aquí estoy, ¿no? O sea, el tema de la oposición es una lucha contra sí mismo. Y también, pues hay una prueba de inglés, de idiomas, hay unas pruebas físicas. Ojo, no piden supermanes, gente sana, que se desenvuelva, porque claro, el entorno que trabajas es con gente operativa, que igual, si además quieres desplazarte a misión internacional, que en caso de interventores es voluntario, porque hay vamos muy poquitos al extranjero y siempre hay voluntarios, y una serie de condiciones
físicas básicas, un reconocimiento médico, unas pruebas muy básicas y sobre todo es una oposición, pues como cualquier oposición del grupo a uno del Estado, que tiene una exigencia. Pero vamos, tampoco es la locura en el sentido de la gente dice, una oposición. No, no. Oposición es, lo primero es una competencia contra consigo mismo. Y yo creo que ya un poquito en estos 10 minutos, con muchos cuerpos, muchas plazas posibles, que os haya un poco ilustrado de lo que es la sociedad de derecho en el mundo de la defensa y las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Teniente Coronel, por la exposición y por haber ilustrado a nuestros estudiantes no solo sobre el cuerpo jurídico militar, que es el más habitual que conocemos, sino sobre la intendencia, la intervención y todas las posibilidades que tiene, pues no solo de trabajar en la oficina, sino incluso de desplazarse en misiones internacionales, colaboración con la Administración General del Estado, etcétera. Y ya por último, para acabar, seguimos con la Administración estatal, pero cambiamos de ámbito y nos vamos al ámbito autonómico, en este caso a la abogacía de la Generalidad Valenciana. Y como representante de los abogados de la Generalitat tenemos o ha venido Fernando Belver, también licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, igual que vosotros, accedió al Cuerpo de Abogados de la Generalitat en el año 2017, ha prestado sus servicios como abogado del Estado en la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, prestando asesoramiento a estas y a las entidades vinculadas o dependientes. Desde 2021 es el director de Gabinete de Estudios de la Abogacía de la Generalitat, siendo esta la subdirección general encargada de la promoción de trabajos de investigación y la organización de actividades que tienen por finalidad el conocimiento y difusión de materias de índole jurídica. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Foro de Empleo por permitirme participar. El Cuerpo de Abogados de la Generalitat es un cuerpo muy desconocido entre los estudiantes de Derecho, ¿no? Es un cuerpo que se crea en el año 2005 a imagen y semejanza del Cuerpo de Abogacía del Estado, que sí que muchos de vosotros pues, lo conoceréis. Al igual que la Abogacía del Estado, tiene dos funciones básicas, el Cuerpo de Abogacía de la Generalitat, que es la función consultiva y la función contenciosa. La función consultiva son aquellos compañeros que se ubican físicamente en las distintas consellerías y se encargan del asesoramiento en Derecho, elaborando informes que algunos son de carácter preceptivo. Por ejemplo, cuando se presenta un anteproyecto de ley por parte de la Consellería, pues requiere el informe preceptivo por parte de la abogacía, o los contratos, o también los proyectos de convenio. Todas esas actuaciones administrativas requieren como trámite administrativo el informe preceptivo de la abogacía de la Generalitat. También en el ámbito de los servicios consultivos asistimos a las mesas de contratación, toda la contratación pública, y también asistimos a los órganos superiores de gobierno y dirección de las entidades de derecho público vinculadas y dependientes. Por ejemplo, yo que estaba en la Consellería de Educación, pues tenemos el IBAM, teníamos el Instituto Valenciano de Cultura. Asimismo, también prestamos asistencia jurídica a otras entidades que, aunque forman parte del sector público, son privadas, como sociedades mercantiles o fundaciones, como puede ser, por ejemplo, la Fundación del Palau de les Arts o, por ejemplo, el Circuito de Ricardo Tormo, que es una sociedad mercantil. Por otro lado, tenemos la función contenciosa. La función contenciosa son aquellos compañeros que se ubican físicamente en la Ciudad de la Justicia y que ostentan la representación y defensa en juicio de la Generalitat y también de sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes en todos los órdenes jurisdiccionales. Evidentemente, el ámbito donde más asistimos es al orden jurisdiccional contencioso administrativo. Pero aunque no lo creáis, también tenemos civiles, también tenemos un montón de sociales, porque es un montón de personal laboral el que tenemos en la Generalitat, y también incluso penal. Pues, por ejemplo, en el caso NOS, que es el más importante, la Generalitat está personada. Hay un montón de penales en casos de corrupción que la Generalitat nos personamos. Eso en cuanto a las funciones. Por otro lado, en cuanto al sistema de acceso, nosotros tenemos una oposición libre, que es la única en el ámbito de la Administración de la Generalitat. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay fase de concurso de méritos. Eso a los estudiantes de Derecho os preocupa, suele preocupar, porque, claro, yo cuando salí de la facultad yo buscaba una oposición que no hubiese concurso de méritos, porque si me iban a contar la experiencia, yo no había tenido la oportunidad todavía de trabajar. Entonces, es una oposición que va a contar 100% el examen. Sí que es cierto que es una oposición con muchos temas, es una oposición hecha, pues, es un poco copia y pega de Abogacía del Estado, aunque sí que es cierto que la exigencia pues, baja bastante y el número de temas también, pero sí que se hizo un cuerpo pues, semejante a la Abogacía del Estado, pero en el ámbito de la comunidad autónoma. En cuanto a los ejercicios,
Tenemos una primera prueba de carácter escrito, que es un total que es durante el plazo de 6 horas a desarrollar 3 temas de entre 4 elegidos al azar de la parte de derecho privado. La parte de derecho privado incluye derecho civil, hipotecario, procesal, mercantil y laboral. Luego tenemos la segunda parte, que la segunda parte sí que es una prueba de carácter oral, que comparto 100% lo que ha dicho mi compañera, que todos cuando terminamos en la facultad nadie sabe cantar. Yo el primer día salí llorando del cante con mi preparador. Bueno, yo lloré mucho durante la oposición, durante los 5 años lloraba prácticamente cada vez que iba a cantar, pero bueno, al final se aprende a cantar, aunque al principio es muy duro. Yo tardé mucho en saber, yo era muy malo cantando. Luego tenemos la segunda parte, que es derecho público. Son 5 temas de entre 6 sacados al azar durante el plazo de 60 minutos. Tenemos derecho administrativo, derecho constitucional, estatutario, tributario, financiero, internacional, público y penal. Luego tenemos una tercera parte, que son los ejercicios de carácter práctico. Tenemos uno relativo a la función consultiva, es decir, un informe de carácter jurídico, y otro a la función contenciosa, o bien una demanda, una contestación a la demanda, durante un plazo de 8 horas, en el cual sí que el alumno, el opositor, tiene todos los textos legales y jurisprudenciales para desarrollar esos casos prácticos, aunque a pesar de que tengáis los textos, son casos muy difíciles que cuestan aún así. Y luego tenemos la cuarta parte, que no voy a entrar porque es una parte que es un ejercicio no eliminatorio, entonces es irrelevante, que es una prueba de idiomas, de traducir un texto del castellano al valenciano y otro texto de inglés a castellano. Pero es una prueba irrelevante porque no va a determinar que suspendáis o aprobáis, porque no es un ejercicio eliminatorio. Es una oposición muy atractiva, ¿por qué? Porque nosotros, la administración creo que es un mal común en el conjunto de las administraciones públicas, que tenemos plantillas muy envejecidas. ¿Eso qué significa? Que si tú ves las previsiones de jubilación en el ámbito de la abogacía de la Generalitat, en los próximos 10 años se jubila más del 60% de la plantilla, lo cual tenemos que ponernos las pilas, de hecho ya nos las hemos puesto, a convocar oposiciones regularmente, porque si no nos va a pillar el toro. De hecho, ahora mismo acaba de terminar una convocatoria que habían 4 plazas. En unos meses empezará la convocatoria relativa a la oferta de empleo público el año pasado, que son 6 plazas, y el año que viene hay previstas 5 plazas más. Diréis, son muy pocas plazas. Ya, son muy pocas plazas, pero hay que ver la ratio. O sea, la ratio es que se presenta muy poca gente. Para que os hagáis una idea, el primer examen de esta última convocatoria solo lo aprobaron 20 personas. Y no es porque seamos súper exigentes, es porque no se presenta gente. De hecho, estamos aquí precisamente para traer alumnos para que se presenten a estas oposiciones. De hecho, la anterior convocatoria, esta última que os he hablado, no, la de hace 2 años, se quedó desierta, para que veáis. Y no es porque seamos muy exigentes, es porque no se presenta gente. Entonces, es muy buena oportunidad, es una opción muy atractiva que quiero que la tengáis en cuenta. También, como ventaja, os diré que no os vais a mover si sois de Valencia, de la Comunidad Valenciana. La mayoría de los servicios centrales de la Administración de la Generalitat están en la ciudad de Valencia. También podéis estar en Alicante y Castellón. Pero yo sí que os animo que, si os gusta el derecho administrativo, aunque también tocamos otras partes del derecho, pues que sea una opción entre vosotros a considerar. Y ya está, he sido muy breve y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias por la exposición y por haberles informado también de la función contenciosa y consultiva, que muchas veces se olvida cuando abordamos estas profesiones, o esta profesión de abogado de la Generalitat o de abogado del Estado. ¿De acuerdo? Y ahora, como tenemos todavía un poco de tiempo, si os parece, abrimos un turno para, si queréis realizar cualquier pregunta, podéis realizarla abiertamente sobre cualquier tema de lo que nuestros ponentes os han propuesto. Tenemos un micro, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es para la inspectora de Hacienda, y es sobre si la parte del examen que tiene que ver con el conocimiento de idiomas, que más o menos cuál es el nivel de exigencia, si es muy alta, un correspondiente a un C1 o C2, o es un poco más bajo, o cómo. El micro funciona, ¿no? La prueba de idiomas es la traducción de un texto. Es un texto generalmente de la Unión Europea, aproximadamente una página. El nivel de exigencia, con un B1, o sea, no es muy exigente. Con lo que tenéis aquí vais sobrados para. Sí que es verdad que tenéis que preparar el examen, porque no es un texto específico en la Unión Europea, son términos a lo mejor no tan habituales a los que estudiamos cuando vamos a una academia o en la facultad, pero simplemente tú te preparas.
El examen, tú cuando coges una academia o un preparador te dará exámenes, bueno, tipos de exámenes y tú poco a poco te vas cogiendo con el vocabulario europeo, son traducciones de textos jurídicos. Entonces la dificultad es más que nada el tipo de inglés, que no es coloquial, sino son textos más jurídicos, pero nada, ninguna... Sí que es verdad que es un examen eliminatorio, o sea, tienes que superar tanto la parte del idioma como la parte del dictamen, pero no, generalmente el problema no es ese examen, se suele pasar sin problemas. Buenas, tenía dos preguntas. La primera también sobre inspección de Hacienda y es si en el temario de la oposición, en el caso del ejercicio de matemáticas financieras, si los estudiantes de Derecho, por regla general, suelen tener problemas para prepararlo. No, a ver, sí que es verdad que tú cuando preparas coges un preparador que más o menos te cuenta, o sea, te mete ya específicamente el tipo de examen que vas a hacer. Hay muchos compañeros, pero infinidad de compañeros que vienen de la Facultad de Derecho y en ninguno ha supuesto ningún problema, ni la contabilidad de matemáticas financieras. Que eso, si tenéis intención, que eso no os limite, porque realmente yo estudié Derecho AD y sí que a lo mejor tenía más conocimiento, una base, pero realmente cuando te pones es cogerlo desde cero, porque te enfocan a un tipo de examen concreto y sin ninguna idea tú te acabas cogiendo de hilillo el tipo de exámenes que vais a hacer. Y aunque cada año los exámenes pues, no son exactamente iguales, pero sí que siguen un cierto esquema. Entonces, ya te digo, no es ningún problema. Cuando empecéis a estudiar la oposición, os enseñarán todo desde nuevo, aunque sepáis Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, al fin y al cabo luego tienes que prepararte para una oposición concreta. Y los temas serán concretos los que tienes que estudiar, aunque tengas conocimientos ya que te servirán, por supuesto, pero... Ya te digo que tanto siendo de ADE como siendo de Derecho, tenéis muchas facilidades para aprobar. Vale, gracias. Y la segunda pregunta era sobre el cuerpo jurídico militar. Tenía la pregunta de si cuando se acaba la oposición hay algún curso de formación en el que te centres en el ámbito estrictamente castrense. Sí. En los tres cuerpos que he hablado tienen una fase de formación. Y los jurídicos y los interventores, que somos cuerpos comunes de la defensa, porque Intendencia está en los ejércitos, ¿vale? Tenemos una formación muy similar. Primero estamos en una fase específica militar, que es una fase por la cual vas por las tres academias, ¿vale? Básicamente, hay algún año que cambia, pero generalmente yo hice, igual que se suele hacer, es ir a la Academia General Militar, tierra, al aire, a la Academia General del Aire en San Javier y a la Escuela Naval de Marín. Eso hasta diciembre, básicamente, ¿no? Para darte una formación para que veas lo que son las Fuerzas Armadas, básicamente, y además aprendes la idiosincrasia de cada uno de los ejércitos. Y después, a partir de enero hasta junio, ese curso ya es una fase específica de tu cuerpo, con otros cuerpos y cuerpos comunes, pero ya es una formación concreta, que aunque hay una parte de los cuerpos comunes, pues de reales ordenanzas, normativa interna de defensa, ya es cuando te formas, pues como la Escuela de Prácticas Jurídicas en Barcelona, ya tienes una parte de enero a junio que ya te formas como jurídico militar y en julio ya sales como auditor en julio con el despacho de teniente auditor y ya tu destino a ejercer de abogacía, porque los tenientes no suelen ir a la jurisdicción, ya es cuando son capitanes, que eso suele pasar a los 3-4 años, cuando ascienden a capitán y ya pueden ir a la jurisdicción militar, a ser secretarios relatores, que es como letrado de Administración de la Justicia, o fiscal o juez, ¿vale? Pero sí hay una fase de formación específica de cuerpos comunes, en este caso jurídico militar, de enero a junio y de septiembre a diciembre la fase militar. Es un curso escolar. Vale, muchas gracias. Más o menos, sí. Venga. Yo tenía una pregunta para la inspectora de trabajo y es que quería saber si el puesto ofrece posibilidades de movilidad geográfica a nivel internacional, la Unión Europea o... No, que yo sepa no, la verdad, porque son oposiciones estatales. Entonces, como tal, sí que es verdad que colaboramos a nivel internacional. Por ejemplo, está el supuesto de desplazamiento de trabajadores, que son trabajadores que se desplazan a otras empresas o empresas españolas que también tienen centros de trabajo en otros países. Entonces, en este caso, o bien es al revés, por ejemplo, trabajadores extranjeros que prestan sus servicios en España. Aquí sí que tenemos competencia para vigilar que estos trabajadores o que sus empresarios cumplen con la normativa y en caso de detectar que la incumplen,
digamos que tenemos una función de colaboración con la inspección o con el órgano competente del país del que vienen para informarles de esos incumplimientos, pero ya son ellos los que inician o adoptan las medidas correspondientes. Vale, de acuerdo, gracias. Si me permites, como has hecho esa pregunta, Sí, claro. dentro del Cuerpo de Intervención de la Defensa hay una línea internacional. Hay un colegio de auditores de la OTAN y entonces ahí sacan plazas. Hay otros organismos internacionales, aunque son más complicados, pero periódicamente la OTAN saca puestos de auditores. Y entonces nosotros, vamos, hay un par de compañeros que están ahí en el colegio de auditores de la Organización Atlántica y también en la Unión Europea, pero vamos, es una salida de una carrera internacional. De acuerdo, muchas gracias. De Yo nada. también, si me permites, comentarte que en la agencia tributaria también sí que hay posibilidad de irte fuera si quieres. A Bruselas sí también tienes, y más constantemente salen ofertas, no todo el mundo se quiere ir y sí que hay posibilidad de salir fuera. De acuerdo, pues era por eso. Por O si saber te interesa tenía- también sí que tengo, sí que se puede. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, darles las gracias a todos por participar y por exponer para nuestros alumnos y abrirles posibilidades y ventanas a su futuro. Y gracias también a todos vosotros por aguantar hasta la última sesión, pero está mal que lo diga, pero ha sido la mejor de todas. Nada, muchísimas gracias. Gracias a todos.